Hola, buen día. Soy Julieta Ofelia Díaz Suárez, matrícula 210-18-560. Este es el reto que tiene por nombre ¿Qué reglas se rompen? Módulo Derecho Internacional, licenciatura en Derecho en UVEG. Mi asesor académico es la licenciada Laura Karina Reyes y elegí la película titulada El Juicio de Tokio, ya que es basada en hechos reales. Durante la década de 1930 y 1940, Japón envía tropas a la China continental a través del sudeste de Asia y rumbo a las islas del Pacífico para librar una guerra que provocaría millones de muertes. El 2 de septiembre de 1945, Japón firma el acta de rendición para terminar la guerra. Las potencias aliadas designan al general Douglas MacArthur como comandante supremo y rápidamente ocupan Japón por completo. Los exministros de gabinetes y líderes militares son arrestados en noviembre del mismo año. Los líderes de la Alemania nazi, aliados de Japón durante la guerra, son enjuiciados en Nuremberg. En enero de 1946, siguiendo el ejemplo de Nuremberg, el comandante supremo MacArthur promulga un estatuto para el juicio de Tokio, que resume 3 categorías de crímenes de guerra: crímenes contra la paz, crímenes de guerra convencionales y crímenes contra la humanidad. Se acusan y fueron juzgados 28 ex líderes japoneses de ser criminales de guerra clase A, por haber dirigido y perpetrado una guerra de agresión, por haber cometido u ordenado crímenes y haber consumado terribles atrocidades contra la humanidad. En la capital nipona, en marzo de 1946, la Academia de Guerra de Tokio fue el lugar escogido para llevar a cabo los juicios, ya que era uno de los pocos edificios que aún seguía en pie al terminar la contienda. Conocido como el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, fue el órgano jurisdiccional ante el que se desarrolló el proceso, conformado por 11 jueces de los diferentes países victoriosos de la guerra: Australia, Holanda, Canadá, China, Nueva Zelanda, Massachusetts, Estados Unidos, Francia, Unión Soviética, Reino Unido, India y Filipinas. Este fue presidido por el australiano señor William Flood Webb, que sería el encargado de dirigir las 417 sesiones que concluirían con 7 condenas de muerte, 6 cadenas perpetuas, una condena de 20 años y otra de 7. Debo mencionar que algunos jueces disintieron de la sentencia de la mayoría. Otro, en acuerdo con la mayoría, presentaron por separado declaraciones con sus razones de dicho desacuerdo. Y después de 2 años y medio de juicio, el 12 de noviembre de 1948, dicho tribunal condenó a muerte a los responsables políticos y militares japoneses acusados de haber cometido crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Si en los juicios de Nuremberg de 1945 y 1946, que se ha dicho fueron realizados con muchos errores, no pudo juzgar a Adolf Hitler como máximo responsable de las atrocidades cometidas por los nazis porque se suicidó en su búnker de Berlín, en el proceso de Tokio trataron de corregir esos problemas de temporalidad y territorial de los delitos. Sin embargo, tampoco se pudo juzgar al emperador Hirohito, ya que se llegó a un acuerdo con el general estadounidense MacArthur para librar al emperador de la horca. MacArthur intuyó que ejecutar al emperador no ayudaría a controlar la situación y a apaciguar los ánimos, sino que podía volver a encenderlos. Es por ello que la propuesta para eximir a Hirohito de toda responsabilidad, en virtud de que el emperador es una figura importante para utilizarla en sus proyectos de normalización del país, pues a través de él podrían legitimar y justificar su programa de reformas en el futuro. De hecho, en el proceso tampoco se juzgaron los experimentos del Escuadrón 731 o la masacre de Nankín. Y tras las ejecuciones y para rebajar la tensión entre los diferentes representantes de los acusados y los fiscales, un miembro de la defensa proclamó: ahora la paz debe reinar entre nosotros. Los hombres de la guerra deben ceder al paso a la colaboración entre los pueblos. Los Estados Unidos deberán olvidar Pearl Harbor y nosotros los japoneses olvidaremos Hiroshima y Nagasaki. Se hace mención también que el Tratado de Versalles le atribuyó la culpa a Alemania y la obligó a pagar por las pérdidas provocadas en la Primera Guerra Mundial. Y la comunidad internacional penalizó el inicio de una guerra agresiva como resultado directo del Pacto de París de 1928.
el cual Japón firmó y así creó su precedente legal. A pesar de haber firmado el Pacto de París, por el que se condena la guerra como forma para resolver los conflictos entre estados y las conferencias de La Haya relativas al uso de armas químicas, Japón fue acusado de crímenes contra la humanidad. El proceso de Tokio, junto con los juicios de Nuremberg, marcaron un parteaguas en la historia, en virtud de que fueron un gran avance en materia de justicia internacional, y se dio la creación de la Corte Penal Internacional, que es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. En 1998, a 50 años del juicio de Tokio, 120 países adoptaron las reglas definidas por la Corte Penal Internacional. En 2002, la Corte Penal Internacional abrió en Holanda y Estados Unidos, Rusia y China no se unieron, lo cual fue muy criticado por no reconocer el rol de la misma. Aún hay guerras y conflictos desmedidos en todo el mundo. También es importante mencionar que a 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia, pero también ha atravesado retrocesos. Y a medida que proliferan las crisis de derechos humanos asociadas con delitos internacionales, ha quedado demostrado que su mandato es mucho más necesario y arduo de lo que anticiparon sus fundadores. Entonces, para asegurar su eficacia, la Corte y todos sus países miembros tendrán que aprobar que están en condiciones de enfrentar este desafío. Gracias.